buenas tardes, bienvenidos a este encuentro virtual realizado por la Semana Internacional de la Mujer y por los festejos del 25 aniversario de la UTIC. Saludamos a todos los que están conectados a esta transmisión, directivos, funcionarios, docentes, estudiantes de la UTIC y de universidades colegas. Este evento es organizado por la UTIC, sede Fernando de la Mora, a través de la dirección de la sede, la coordinación de bienestar institucional y del consultorio de orientación y consejería psicológica por la Semana Internacional de la Mujer y por los festejos del 25 aniversario de nuestra universidad. Este webinar tiene como objetivo visibilizar las acciones y omisiones dañinas realizadas dentro del seno familiar, los cuales se hacen presentes en nuestra realidad hoy más que nunca. Esto es realizado con el objetivo de promocionar un entendimiento tanto de la conducta del victimario, así como de la respuesta de la víctima, con el fin de intercambiar ideas, experiencias y conocimientos para ayudar a encontrar posibles soluciones. Y para dar ya inicio oficial a nuestro encuentro, escucharemos las palabras de bienvenida del director de la UTIC sede Fernando de la Mora, el magíster Ryan Ferreira. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes a todos los compañeros y autoridades presentes. Quisiera darles a todos la bienvenida a este webinar que estamos realizando como parte del grupo de festejos por los 25 años de la UTIC y también por la Semana Internacional de la Mujer. Como había mencionado ya el licenciado Lautaro, cobra más relevancia más que nunca hoy día todo lo que tiene que ver con la violencia intrafamiliar. Hubieron lamentablemente muchos casos recientemente que se podrían dar de ejemplo para lo que se va a tratar en esta noche. Entonces, no quisimos dejar de aprovechar la oportunidad para hablar un poco y comentar sobre el aspecto psicológico de esta realidad, ¿verdad? Porque siempre ya nos enteramos todo como ya sucedió, una vez que ya sucedió lo peor. Entonces, creemos que es más que relevante y muy importante que nosotros ya desde antes ya podamos identificar todas las, eh, todas las acciones, toda la manera de actuar, la manera de la que se perciben también este tipo de acciones, por lo cual fue que le invitamos a la magíster Amada López como para poder estar en esta noche. Yo creo que va a ser una actividad bastante fructífera y nuevamente también el día de mañana estaremos conversando nuevamente, pero ya desde el ámbito jurídico. De mi parte, muchas gracias, licenciado, y un éxito para el evento de esta noche. Bien, muchas gracias, magíster Ryan Ferreira, director de la UTIC sede Fernando de la Mora, la sede que está organizando esta actividad. Se encuentra también con nosotros nuestra máxima autoridad, el profesor doctor Hugo Ferreira González, rector de nuestra casa de estudios, a quien también le damos la palabra para poder escucharlos en el inicio de este encuentro. ¿Cómo está, doctor? Adelante. Su micrófono, doctor. Buenas tardes, un placer estar con ustedes, con todos nuestros alumnos e invitados de otras universidades, con nuestra querida profesora, la licenciada Amada López Ferreira, y con un tema relevante. Yo creo que en esta época de pandemia, como nunca, es importante el tema elegido para disertar en este webinar, ¿verdad? Estamos en la semana de la celebración, digamos, del Día de la Mujer, ¿verdad? En realidad, desde un enfoque de derechos humanos, es un día para reconocer las desigualdades que enfrentan las mujeres en la esfera económica, política, social y cultural. También una fecha para reconocer a las mujeres sus aportes a la vida económica
y también social, cultural y política. Y de hecho no es una celebración, puesto que surge de un crimen, el asesinato de las obreras de una fábrica textil, quienes exigían derechos laborales mediante una huelga pacífica en Nueva York en 1908. Fíjense cómo ya se inició la celebración, digamos, del Día de la Mujer, ¿verdad? Como nunca se vuelve relevante esto, como estuvimos compartiendo recién con la profesora, en esta época de pandemia, donde todos nos hemos obligado a quedarnos en casa, nos costó muchísimo asumir esto. Entonces, normalmente la persona que tiene fuerza física, que tiende a utilizar la violencia con las personas más débiles dentro de su entorno familiar, lo cual normalmente recae en la esposa, los hijos, animales, etcétera. Entonces, es un tema demasiado importante y ojalá que esto nos pueda ayudar a todos a reflexionar, a lograr, a buscar un mayor equilibrio emocional, porque esto no es propio solo de personas de nivel intelectual limitado, digamos, de preparación limitada, sino cualquier persona está siendo afectado en este momento, como todos los días estamos viendo en los periódicos, ¿verdad? Es importante que reflexionemos, ustedes alumnos, nosotros docentes y directivos, y en general toda la comunidad, reflexionar y tomar esto que estamos viviendo como mucha mayor tranquilidad, buscar un equilibrio emocional, y eso mismo nos va a ayudar para sobrellevar momentos angustiosos que nos toca vivir día a día, ¿verdad? Nadie tiene la culpa de los conflictos que cada uno tiene. No pensemos que cada uno, solo nosotros estamos sufriendo, el resto también. Entonces es importante por eso ponernos en el papel de los otros. Esperamos que hoy aprovechemos muy bien, porque tenemos una profesora de larga trayectoria a nivel nacional, en conocimientos, en guía a la gente en el ámbito psicológico, y esperamos que nos sirva para lograr un mejor equilibrio emocional en esta época de pandemia. Éxitos, profesora, y que lo aprovechen a cada uno de ustedes que están presentes en este webinar. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, señor rector, doctor Hugo Ferreira, rector de la UTIC, nuestra casa de estudios, quien nos está acompañando también en el inicio de esta actividad. Se encuentra también con nosotros, acompañándonos muy de cerca, la profesora Rocío López, la coordinadora de bienestar institucional, quien también está a cargo de la organización de este evento que está llegando a ustedes gracias a, a las redes sociales, en este caso, más específicamente a través de nuestra página de Facebook de la UTIC sede Fernando de la Mora. Veo que mucha gente ya está interactuando en los comentarios. Quiero anticiparles también que pueden hacer consultas a medida que vaya transcurriendo la conferencia, a modo que una vez que termine la presentación podamos darle lectura a estas consultas que vayan llegando, para que la profesora también pueda ir respondiendo las mismas. Bien, dicho esto, entonces quiero ir ya a la presentación de nuestra conferencista de esta noche. En esta ocasión, por la Semana Internacional de la Mujer y los festejos del 25 aniversario, se desarrollará el webinar Aspecto psicológico de la víctima y del victimario en la violencia intrafamiliar, a cargo de la profesora magíster Amada López, a quien presentamos a continuación. La magíster Amada López Ferreira es licenciada en Psicología Educacional por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Cuenta con un posgrado en didáctica universitaria por la Universidad Nacional de Asunción y una maestría en Ciencias de la Educación por la Universidad de San Lorenzo. Es docente universitaria, se desempeña como tutora del Consultorio de Orientación y Consejería Psicológica de la UTIC sede Fernando de la Mora. Es tutora y lectora de trabajos de culminación de carrera
y docente a tiempo completo en el área de psicología de la UTIC. Muy buenas noches, profesora Amada. Adelante con la presentación, la escuchamos. Su micrófono, profesora, si puede activar, por favor. Muy buenas noches a todos los que están participando de esta charla y un saludo muy cordial y particular al doctor Ferreira, quien nos acompaña en este momento, festejando de alguna manera los 25 años de la trayectoria de nuestra querida universidad, la UTIC, a quien deseamos éxito para todo este tiempo tan difícil que estamos pasando. Saludo cordial a todos los presentes, a los docentes, a los queridos alumnos que también están participando de esta primera charla para recordar la Semana Internacional de la Mujer. En este sentido, vamos a estar dando el tema aspectos psicológicos de la víctima y del victimario en la violencia intrafamiliar. Antes que nada, vamos a compartir datos claves como antecedentes del tema que posteriormente vamos a profundizar. Ya en 1993, la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra la mujer ratificó que la violencia en todas sus manifestaciones es una prioridad de salud pública que amenaza el desarrollo de los pueblos, afecta la calidad de vida y erosiona el tejido social. Es un hecho reconocido desde entonces por los ministerios de salud de la región de las Américas. Es por este motivo justamente la elección del tema que queremos compartir con ustedes, analizar en profundidad y también, ¿verdad?, compartir algunas inquietudes de cada uno de ustedes. Otro dato importante nos proporciona la Organización Mundial de la Salud, en donde estima que 1 de cada 4 a 9 personas en los países en desarrollo sufre cada año lesiones por actos violentos y que aproximadamente 470,000 personas son víctimas de cada año. Este es un aporte, es un dato que la Organización Mundial de la Salud comunicó este año justamente 2021. Y es muy significativo tener en cuenta estos porcentajes y estos datos para poder apreciar la magnitud del problema que estamos analizando. Alrededor del 38% de todos los asesinatos de mujeres son perpetrados por su propia pareja. Es un dato también que nos proporciona el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social del año 2021. Y que también 1 de cada 3 mujeres han experimentado violencia física y o sexual por una pareja íntima. Estos son datos muy recientes y muy fuertes para un país, ¿verdad?, como Paraguay, que es un país cálido, que es un país que va pasando por situaciones difíciles, y estos datos son muy alarmantes. Datos obtenidos del Ministerio Público de este mismo año, del año 2021, con relación a la edad de las víctimas, encontramos que está entre los 20 a 39 años. Aparentemente son personas muy jóvenes los que cometen este tipo de violencia contra las mujeres. Edad de los agresores
está entre los 24 y 44 años. Cantidad de víctimas por mes. En enero ya tuvimos 4 casos, en febrero un caso particular y también en marzo, que apenas iniciamos, ya hubo un caso de violencia intrafamiliar. Lugar de consumo del hecho. 5 de los datos mencionados de este año se han dado dentro de la vivienda de la familia y un caso dentro de la vía pública. Los horarios varían entre las 0 horas y las 6 horas de la tarde, de 12 a 18 horas, de 18 horas y 23 horas, ¿verdad? Son los momentos en que ocurren estos hechos de violencia en el ámbito familiar. Con relación a las víctimas colaterales, encontramos víctimas serían los hijos de estas personas que sufrieron la violencia, y de entre ellos encontramos 5 hijos menores de edad que quedaron sin madre. El vínculo con la víctima, generalmente, ¿verdad? Estos hechos lo practican, por ejemplo, personas que son allegadas a la víctima, y en este caso la expareja, en este caso de 3 personas, la pareja, 2 personas y un desconocido. Cantidad de víctimas por departamento. Encontramos que en Central se dieron 2 casos, en Amambay un caso, en Canindeyú también, en Ñembucú un caso y en Caaguazú también un caso de violencia intrafamiliar. La situación del agresor. Imputado 3 personas que han cometido esta violencia intrafamiliar, y 2 de ellos tomaron la definición de quitarse la vida, y un prófugo. Entonces, estos son los datos proporcionados por el Ministerio Público en el año 2021, muy reciente para nosotros. Para continuar y para poder también apreciar con mayor profundidad el tema que vamos analizando, vamos a ver los conceptos generales relacionados posteriormente al tema central que vamos a profundizar más adelante. Entonces, necesitamos conocer qué es violencia, cómo se considera la violencia. La violencia en ese sentido hace referencia al uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, contra otra persona o también contra un grupo o comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, de causar muerte, de ocasionar daños psicológicos y también de desencadenar trastornos del desarrollo o privaciones. Otro concepto que tenemos que entender muy bien es la violencia basada en género. En este sentido, puede entenderse como aquella que se ejerce en contra de las mujeres o de los varones, y cuyas causas y manifestaciones tienen que ver con la particular configuración que adquiere el ser mujer u hombre en una sociedad determinada. Acá entra en juego la cultura. Es una construcción, ¿verdad? Es parte de nuestra cultura. Cómo se considera en tal cultura a la mujer y qué rol y qué papel desempeña el varón en esta cultura. Entonces, a partir de ahí, esta relación tan diferenciada que se da entre el varón y la mujer, y que pueda dentro de esta dinámica de la pareja, pueda darse también la violencia intrafamiliar.
Otro concepto que tenemos que tener claro en qué consiste la violencia contra las mujeres. Entonces, entendemos la violencia contra la mujer, todo tipo de violencia ejercida contra la misma por el hecho de ser mujer, por su condición de mujer. Esto es más profundo ya, esta violencia, ¿verdad? Que se desencadena contra la mujer por el solo hecho de ser mujer. Y generalmente esta violencia es consecuencia de la histórica posición de la mujer en la familia patriarcal, subordinada al varón, carente de plenos derechos como persona. Por más que esta situación que vive la mujer ya ha sido superada en gran parte y en distintas sociedades, en nuestro país, por lo menos según los datos proporcionados por los responsables de estos hechos, nos indica que realmente muchas veces la violencia intrafamiliar contra la mujer se da por el hecho de ser una mujer. Ahora vamos a ver el concepto de violencia doméstica. La violencia doméstica es una forma de la violencia de género. Vimos cómo era la violencia de género, ¿verdad? Entendimos eso, que puede darse contra el varón y contra la mujer. Y en este caso, la violencia doméstica es también una violencia de género, específicamente la que se desarrolla en el espacio doméstico. Esa es la única diferencia, es una violencia de género, pero que esta violencia acontece dentro de contextos privados y en este caso la familia. Este contexto privado, ¿verdad?, involucra a una relación de noviazgo, a una relación de pareja, con o sin convivencia o vínculos de exparejas. Generalmente también entra aquí a formar parte las exparejas de parejas divorciadas, que por más que han tomado la decisión de separarse, el varón generalmente no acepta que se haya separado de su mujer, ¿verdad? Si ha sido una separación no intencionada, entonces en estos casos acontecen la violencia doméstica. Y a veces también porque por más que la pareja esté separada, están compartiendo juntos la responsabilidad del hijo, la educación del hijo, y entonces dentro de esta dinámica familiar aparece la violencia doméstica. Ahora vamos a ver un poco, para poder ir profundizando más, los tipos de violencia intrafamiliar que se da dentro del ámbito de la familia, dentro de esta privacidad familiar, ¿verdad? ¿Cuáles serían estas violencias? Y en esta categoría de violencia se incluye toda violencia ejercida por uno o varios miembros de la familia contra otro u otros miembros de la familia. O sea que acá entra en la dinámica todos los miembros que conforman esa familia. Y lo que se da es el abuso de poder, que se relaciona en el contexto de las relaciones humanas familiares, en especial hacia sectores en situación de vulnerabilidad, y en este caso se nombra a la mujer que está en una situación de vulnerabilidad, a los niños, a las niñas, a los adolescentes y a las personas adultas mayores. Y también están incluidos dentro de este contexto las personas que presentan necesidades educativas especiales. Violencia contra personas de la tercera edad. Los materiales y todos los manuales, esto toma como una violencia muy particular que acontece con las personas de la tercera edad que viven dentro de la familia, que comparte esa dinámica familiar,
y entonces reciben o son tratados de manera violenta, no reciben el cuidado especializado que ellos merecen por la edad en que se encuentran o por situaciones de vulnerabilidad o quizás de alguna enfermedad que presentan. Y en este caso, ¿verdad?, hace referencia a cualquier acto u omisión que produzca daño, intencionado o no, practicando sobre personas adultas mayores de 60 años, que ocurra en el medio familiar, comunitario o institucional, que vulnere o ponga en peligro su integridad física y psíquica, así como el principio de autonomía o el resto de los derechos fundamentales del individuo, constatable objetivamente o percibido subjetivamente. Todos sabemos, ¿verdad?, la realidad de las personas que están en tercera edad, que han dejado ya de trabajar y entonces están en permanente dependencia de otras personas que les pueda cuidar y proporcionar los cuidados que ellos necesitan. Violencia contra personas con discapacidad, así como ya le estaba diciendo, que dentro de la violencia intrafamiliar están también las personas que presentan necesidades especiales. Y estas personas, ¿verdad?, son aquellas que tienen deficiencias físicas, que no pueden valerse por sí mismos, que tienen que recibir apoyo o cuidado de otras personas. Las personas que presentan deficiencias mentales, deficiencias intelectuales o sensoriales a largo plazo, y que al interactuar con los demás se encuentran con muchas barreras para que ellos puedan satisfacer sus propias necesidades y son tenidas, ¿verdad?, de manera inadecuada dentro del ámbito familiar. Y en este caso se incluye como violencia a las diversas barreras que puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Eso es lo que se tiene en cuenta, ¿verdad?, que estas personas, ¿verdad?, que presentan estas necesidades son consideradas a veces como una carga dentro del ámbito familiar y son tratadas entonces como tales. Ahora vamos a centrarnos en las tipologías de la violencia. Y el primer tipo de violencia encontramos la violencia emocional o psicológica, que hace referencia a cualquier actitud que provoque sentimientos de descalificación o humillación. O sea, a eso nos referimos, ¿verdad?, una violencia emocional que suele ser lo más fuerte de entre todas las violencias, porque a partir de este tipo de violencia pueden desencadenarse también otros tipos de situaciones que la persona tiene que enfrentar. Este tipo de violencia se caracteriza generalmente por el uso de las palabras, no sé, humillaciones, gritos, maltratos verbales, pero también puede contemplar actitudes no verbales, indiferencia, rechazo. Le hacemos sentir a esa persona que no cuenta nada para nosotros, y es una violencia emocional que la otra persona que está en menor situación, digamos, en situación de riesgo, percibe exactamente nuestras actitudes hacia ellos y que expongan a situaciones humillantes o que coarten sus iniciativas. A veces, ¿verdad?, se producen encierros, aislamientos y exceso de responsabilidades, entre otras. Todas estas situaciones son consideradas como violencia emocional o psicológica que desencadenan otros tipos también de violencia. El otro tipo de violencia entonces también se da
abandono y negligencia. Ya el título mismo nos dice, ¿verdad?, que estas personas viven en situaciones de abandono y negligencia. Entonces estamos frente a personas, ¿verdad?, que les falta protección ante eventuales riesgos y falta de atención de las necesidades básicas por parte de quienes ejercen el rol protector y están en condiciones de atenderla. En el caso de niños, niñas, los adolescentes, la negligencia puede ir desde no acompañar los procesos de desarrollo del niño hasta la privación de alimentos, abrigo, desatención de salud, que afecte su integridad física y desarrollo. Este tipo de violencia entonces es denominada dentro de las terminologías por abandono y negligencia. También son consideradas violencias porque una persona ha sido testigo de situaciones de violencia, por ejemplo, en la familia. Estamos hablando, ¿verdad?, de tipos de violencia que se da dentro del ámbito de la familia. Y esto es lo que sucede mucho más en este momento en que estamos pasando por situación de encierro, tratando de cuidar nuestra integridad, nuestra salud física. Y entonces eso desencadena dinámicas familiares muy violentas y son los niños, y generalmente también entra el rol de la mujer ahí, que son consideradas como formas de violencia. Entonces, esta forma de sometimiento y maltrato es la de ser testigos de violencia. Y los niños, entonces, si son niños, si son adolescentes, entonces empiezan a desencadenar conductas emocionales, conducta hiperactiva, conducta de aislamiento, ¿verdad? Y es muy significativo en este tiempo que estamos pasando una etapa de encierro y de mucho miedo y de temor de ser contagiado. Se considera que las consecuencias son similares a lo que experimentan los niños y personas adultas que viven la situación de violencia en forma directa. Los niños, en este caso, no es que ellos reciben esa violencia, sino que los niños ven, observan y están ellos visualizando, y esta visualización de esta violencia lo toman como si fuera que son dirigidos a ellos mismos. En este caso es importante señalar que esta categorización puede ser útil para conocer los indicadores y los diferentes efectos que causan sobre las personas víctimas de violencia en todas sus formas. A lo mejor el niño no fue tratado bruscamente, el niño no fue humillado, pero el niño sí evidenció, vio, observó el trato que hay entre papá, que está con mamá, con los hermanos mayores, con las personas de tercera edad o con los discapacitados que están compartiendo la dinámica familiar. Sin embargo, se corre el riesgo de simplificar la realidad, ya que en la mayoría de las situaciones coexisten más de una forma de maltrato. Ahora vamos a ver las formas en que se ejerce la violencia. Pareciera ser que los términos son repetitivos, pero no. Acá vamos a entrar entonces a ver de qué manera se suele llevar a cabo la violencia. Y en primer lugar aparece la violencia física. Esta violencia física tiene una poca duración muchas veces, porque puede, por ejemplo, a partir de una violencia física,
La persona puede presentar moretones, rasguños, que con el tiempo eso pasa desapercibido, mientras que otros tipos de violencia tienen una duración y que va a ser justamente la violencia psicológica. Por violencia física nos estamos refiriendo entonces a cualquier acción intencional producida por parte de una persona que cause daños físicos, tales como pellizcos, quemaduras, golpes, otros. Así como les estaba diciendo, estos daños con el tiempo, ¿verdad? Ya no se visualiza como tal y aparentemente aquí no hubo una violencia. El abuso sexual es otra forma de violencia y se refiere al ejercicio abusivo de poder para satisfacción sexual de quien lo ejerce. Para un adecuado abordaje de la temática es importante distinguir que mientras la violación es siempre un abuso sexual. Entonces, la violación en sí es un abuso sexual. En cambio, un abuso sexual no siempre es una violación. Pareciera ser que hay una contradicción acá, pero un abuso sexual, una violación, siempre es considerado como un abuso sexual. La otra forma de violencia es la violencia verbal. Esta suele ser muy a diario, lo vivimos muy a diario en el seno familiar. Maltratos verbales, expresiones de manera con gritos, con desprecios, con insultos, con mentiras, con comentarios sarcásticos, degradantes y burlas en público o en privado. Observaciones humillantes sobre la falta de atracción física, la inferioridad o la incompetencia, acusaciones, burlas y gestos humillantes, ¿verdad? Estas situaciones de violencia verbal es muy fuerte en la vida intrafamiliar, porque con el tiempo las personas se acostumbran a tratar de esta manera a las personas con quienes convive. Entonces muchas veces ya no se da cuenta que está gritando, que está mostrando desprecio, que está insultando o que está mintiendo o que está expresando algo, ¿verdad?, en forma de burlas para que la otra persona se sienta mal, para que la otra persona sufra. Y entramos ahora a ver una de las formas más degradantes y más duradera y más dañina, que es la violencia psicológica. Esta violencia psicológica entonces puede darse también en palabras hirientes, desvalorizaciones, descalificaciones constantes, amenazas, humillaciones, gritos, insultos. No permitir el contacto con familiares y o amistades, así como iniciar o proseguir estudios académicos, laborales, entre otros. O sea que la violencia psicológica, hay miles de formas para poder ejercer violencia contra la otra persona, para hacerle sentir mal, o porque el que está ejerciendo la violencia psicológica no se da cuenta, no percibe que está violentando, que está humillando, que está violentando a la otra persona. Con el tiempo es como se convierte como una costumbre en las relaciones, sobre todo, ¿verdad?, en las relaciones de pareja, en las relaciones con los hijos, en las relaciones con las personas adultas que comparten con nosotros el día a día de la vida familiar.
Ahora vamos a entrar a analizar los aspectos psicológicos de la víctima y del victimario en la violencia intrafamiliar. Y antes de entrar a especificar concretamente, nosotros sabemos que tenemos dos datos que forman nuestra personalidad. Y en este caso estamos hablando de los datos heredados y de los datos adquiridos. Los datos heredados, por ejemplo, el temperamento, algunos trastornos, ¿verdad? Son heredados. La constitución física son heredados. Pero hay aspectos en la construcción de la personalidad que son adquiridos y esos son aprendidos. Aprendidos en las relaciones sociales, desde el proceso de socialización primaria que se da en la familia, aprendemos en nuestras relaciones con los demás, con los compañeros, con otras personas con quienes vivimos esta relación social. En este sentido, ¿verdad? Vamos teniendo en cuenta estos dos datos, la herencia y el ambiente, que forma en gran parte nuestra personalidad. Y dentro de esta dinámica vamos a analizar lo que es el maltrato doméstico y el perfil de la personalidad del maltratador, como también de la persona víctima de la violencia intrafamiliar. El maltrato doméstico es una situación estresante y eso lo expresa Echeverrúa, un autor que ha investigado las distintas formas de maltrato doméstico, ha utilizado también distintos instrumentos para valorar el maltrato doméstico, para poder evaluar el maltrato, y ha encontrado que realmente el maltrato doméstico provoca un impacto psicológico importante en la mayoría de las víctimas. Entonces, nunca vamos a encontrar una persona que ha sido violentada verbalmente, físicamente, que tenga, ¿verdad?, un estado emocional normal. Ya eso va a depender de la integridad del yo, de la construcción de esa personalidad, de su historia vital, desde niño hasta el presente, ¿verdad? Cómo esta persona ha ido construyendo su estilo de personalidad, ¿verdad? Para poder también encontrarse con una capacidad para enfrentar cualquier tipo de situación, difíciles que sea, que la vida nos plantea. Para poder analizar el impacto de la violencia, tenemos que tener en cuenta tres cosas muy importantes. El grado de intensidad de la violencia. Entonces tenemos que tener presente esto, y Echeverrúa tiene y ha creado su equipo de psicólogos y de investigadores, han creado instrumentos que pueden valorar el grado de intensidad de la violencia y ver posteriormente, ¿verdad?, hasta qué punto esta violencia deja huellas en la persona. La otra variable que tenemos que tener en cuenta para valorar el maltrato doméstico es la duración de la violencia. Por cuánto tiempo esta persona ha estado viviendo bajo la violencia, ha sido violentada física, verbalmente o psicológicamente, ¿verdad? También tenemos que valorar esto para poder hacer un diagnóstico diferencial correcto, para poder abordar el tema, el problema que la persona pueda estar manifestando. Y la otra
variable que también tenemos que tener en cuenta es la tipología de la violencia. ¿Qué tipo de violencia ha venido recibiendo esta persona? Entonces, estas tres variables pueden darnos informaciones muy significativas acerca del maltrato doméstico y también para tener en cuenta el impacto psicológico que la violencia ha dejado en la víctima. Las variables relacionadas a la violencia, tenemos entonces los factores de personalidad, tanto de la víctima como del victimario. Y acá yo les venía, ya les adelanté que estos factores de personalidad están entonces divididos en factores heredados y factores adquiridos. Estos factores van a intervenir, digamos, de manera muy significativa en la personalidad de la víctima y del victimario. La otra variable hace referencia a las habilidades de afrontamiento que esta persona, ¿verdad?, ha desarrollado o ha adquirido. Hay personas que a la hora de encontrarse frente a una situación de víctima o a una situación de violencia, no sabe cómo enfrentar, no sabe cómo superar esa situación, no sabe qué hacer, no sabe cómo abordar la problemática que le plantea, ¿verdad?, dentro de la dinámica familiar. Vamos a suponer que sean padres o madres y no saben cómo enfrentar las dificultades que se está presentando en la vida familiar. Los recursos propios. Estos recursos propios habla también y está muy relacionado al estilo de personalidad y a las habilidades de afrontamiento que la persona adopta frente a una situación de violencia. Y el apoyo social también que la persona recibe. Si es que recibe, ¿verdad? Si hay, por ejemplo, recibe ayuda, recibe una contención para superar el impacto de la violencia, ya sea física, verbal, emocional que haya recibido. Y después también lo que tenemos que tener en cuenta las características específicas del maltrato. Por esa razón veníamos hablando, ¿verdad?, la tipología del maltrato, las formas de cómo se llevan a cabo el maltrato, quiénes lo llevan el maltrato, de qué manera. Entonces, todas estas variables tenemos que tener en cuenta para poder nosotros analizar objetivamente el impacto psicológico en la que se encuentra tanto víctima como el victimario. Teniendo en cuenta entonces los factores de personalidad, diversos estudios llevados a cabo por Echeverrúa han intentado establecer diferentes tipologías de acuerdo con las características observadas. Sobre todo, Echeverrúa menciona a personas, ¿verdad?, varones violentos, y se pueden señalar algunas características que aparecen en los que son específicamente peligrosos. Entonces, las personas que presentan estas características son las que se consideran que son las personas que pueden hacer mucho daño a la otra persona. Y nos estamos refiriendo a los que presentan celos patológicos. Un celo sano, ¿verdad?, indica cuidado, pero cuando estamos frente a un celo patológico, estamos ya considerando un trastorno. Aquellas personas que están, entonces, cuando presentan celos patológicos, calculan fríamente la utilización de la violencia, cómo le va a hacer daño, y ya empieza a no medir lo que va a hacer, ya está pensando cómo va a dañarle a la persona. Esta persona carece de la capacidad empática, ya no entiende y no se pone en el lugar de la otra persona
y por lo tanto ejercen la violencia dentro y fuera del hogar. Estas personas ¿qué pasó? Se desconectó la presentación. Estas personas que presentan entonces estos celotipos, trastorno de celos, son las personas que entonces voy a seguir aquí. Vamos a continuar compartiendo acerca de las características del maltrato físico que corresponde a una personalidad inestable emocionalmente, una persona extrovertida, poco responsable con sus obligaciones de pareja, con altibajos en su estado de ánimo y con tendencia a experimentar ansiedad. Entonces, las personas que recurren y llevan a cabo maltrato físico, entonces nos estamos encontrando frente a personas inestables emocionalmente. Y ahí encontramos las personas que son coléricas, que puede ser altamente inestable o pueden presentar una tendencia inestable. Podemos encontrar también personas que son melancólicas y que también son inestables, pero son introvertidos. Las personas que son extrovertidas, entonces son inestables emocionalmente, son los que, según Echeverrúa, o según las investigaciones llevadas a cabo, son las que más tienen la tendencia de ocasionar violencia física, psicológica, verbal a las personas con quienes comparten la vida en la familia. En la vida cotidiana, en el trabajo, por ejemplo, estas personas reprimen sus frustraciones y se libera al llegar a la intimidad. Entonces, estas personas que llevan a cabo esta violencia física, entonces, si son personas que están también trabajando en alguna empresa, generalmente en este espacio de trabajo, ellos no muestran esta actitud, pero cuando regresan a casa desencadenan todo tipo de maltrato que puede llegar a ser maltrato físico, maltrato psicológico o todo junto. Y en este caso muchas veces la mujer responde, ¿verdad?, a este tipo de maltrato amenazando con dejarlo. Entonces, cuando aparece este tipo de situación, el maltratador empieza a prometer que ya no va a recurrir en estas situaciones, que ya no va a estar maltratando ni físicamente, y empieza aparentemente a cambiar de actitud, pero que posteriormente, ¿verdad?, vuelve a cometer. Generalmente las mujeres que viven este tipo de dinámica familiar piensa muchas veces que al cambiar de actitud, sin recibir un tratamiento psicológico, porque si esta persona recurre, busca ayuda y recibe un tratamiento adecuado, es probable que pueda cambiar de actitud y que pueda mejorar la relación. Pero si la persona maltratadora o maltratador no recibe una ayuda especializada, no va a darse cambio en su actitud de manera permanente, sino que solamente cambia de actitud por miedo a ser abandonado por la pareja con quien comparte la vida. Estas situaciones pueden repetirse en sucesivas ocasiones y generan altísimo riesgo. Y según Echeverrúa, no está exenta de peligro para la mujer
ya que su seguridad depende del nivel de agresividad de cada momento que está mostrando la persona, y que de que haya también muchas veces el uso de armas ante estas situaciones, y de la reacción de la mujer, ¿verdad? Hay varias variables que hay que tener en cuenta, ¿verdad? El nivel de agresividad del agresor, las reacciones de la pareja frente a la reacción del agresor, y también la reacción directa de la mujer frente al maltrato. El perfil psicopatológico característico del maltratador nos presenta el DSM-5, Manual de Diagnóstico de los Trastornos Mentales, que corresponde a la presencia de bastantes síntomas psicopatológicos superior a la tasa de prevalencia de la población general. Y uno de los criterios, entonces, uno de los indicadores y los criterios que consideran para poder considerar al maltratador es justamente la ansiedad generalizada. Entonces es una persona que siempre está muy ansioso y vive esta ansiedad de manera generalizada, de manera permanente. No se observan cambios en su actitud, en su forma de compartir la vida. Esta persona carece de una capacidad para controlar la ira. También hay mucha impulsividad en el trato, gritos, maltratos verbales, ¿verdad? Todo señal de impulsividad. Y también esta persona presenta déficit muy significativo en su nivel de autoestima, y como ya dijimos, ¿verdad? Es una persona que presenta celos justamente por la pareja con quien comparte la vida, y también entra en juego el uso y abuso de alcohol y de otras sustancias que va desencadenando una hostilidad y dependencia emocional, pero sin un cuadro clínico definido, ¿verdad? No hay un diagnóstico diferencial en este caso, pero sí existen suficientes indicadores para poder decir, ¿verdad? Para poder describir el perfil psicopatológico del maltratador. Estamos entonces frente a un hombre cuyo perfil de personalidad se encuentra en el eje del neuroticismo. Neuroticismo, ¿verdad?, nos indica una actitud de inestabilidad. Y Echeverrúa, en sus investigaciones, llega a la conclusión de que suele tratarse de personas muy jóvenes, que suelen ser personas extrovertidas, y en otras ocasiones también personas muy introvertidas, con baja fuerza del yo. Tiene una identidad yoica, una base de personalidad muy frágil, que se desmorona con mucha facilidad ante cualquier desafío o ante cualquier contradicción que la pareja pueda expresar frente a él. Controla mal sus afectos y emociones, entonces sus relaciones son muy inestables desde el punto de vista emocional y afectivo. Presenta muy poca tolerancia a la frustración. Es una persona que generalmente no puede escuchar un no. Frente a un no se desmorona como si fuera un niño de manera inconsciente. Conflictivo consigo mismo. Esta persona presenta un conflicto muy significativo consigo mismo, y presenta también un alto nivel de ansiedad flotante.
O sea que siempre está con mucha ansiedad. Cuando esta persona establece una relación afectiva de noviazgo o matrimonio con una mujer, busca con frecuencia una mujer estable. Personas entonces que presentan estas características de inseguridad, de celos, de baja autoestima, de poca capacidad de frustración, siempre está buscando una mujer que muestre estabilidad emocional, que muestre mayor madurez y establece esta relación de pareja. Generalmente se casan, pero con el tiempo empieza a aparecer el maltrato, ¿verdad? En sus diferentes formas y en sus diferentes niveles, y es cuando la mujer plantea abandonar y dejar la relación. Y frente a esta situación es que muchas veces tenemos situaciones de feminicidio. Ante esta situación, entonces, la mujer puede reaccionar aceptando su papel o sometiéndose. Si la mujer en este caso, no adopta una actitud de dependencia, entonces la pareja acude al maltrato, empieza a desencadenar distintas formas de maltrato hasta que pueda lograr que esta persona, su pareja, pueda aceptar la relación así como él desea que sea. Y en este caso, ¿verdad? El rechazo es vivido por este varón, digamos, con ese perfil psicológico. Entonces, con un sentimiento de frustración, y permanentemente recurre a situaciones de violencia. Otra característica detectada también en los maltratadores hace referencia a la incapacidad de expresar sus sentimientos, sus emociones, sus pensamientos y necesidades de forma adecuada. Como que esta persona presenta permanentemente un estado emocional inestable, entonces carece también de esa capacidad de expresar lo que siente, de expresar sus sentimientos, de conversar y de poder llegar a solucionar y a establecer una relación más llevadera. Por un lado, ¿verdad? El varón se da cuenta que tiene una gran desventaja frente a la pareja que ha elegido y entonces generalmente no quiere aceptar esa realidad y recurre a la violencia. Ahora vamos a ver un poco las características de las mujeres que son maltratadas. Tenemos también datos de Echeverrúa, de Salaverría y Cruzain, que en el año 2014 han investigado también un grupo de mujeres que presentan indicadores de maltrato y entonces encontraron que estas personas generalmente asumen las agresiones, asumen vivir siendo agredida de manera permanente por la pareja. Y la víctima, ¿verdad? En este caso comprueba que no puede contener los golpes, que cada golpe le provoca una mayor pérdida de autoestima. Entonces la persona va cayendo de a poquito, ¿verdad? Se va viendo con poca valía personal, va teniendo menos capacidad de frustración, se va descubriendo sin habilidades para afrontar la situación. La actitud pasiva frente al problema. Y esta es una característica que se ha observado en las mujeres que son maltratadas. Mantener una actitud pasiva frente al problema
de maltrato que recibe de la pareja. Y la víctima ya no busca más estrategias para acabar con ellas. O sea que se queda en el molde, se queda ahí sin buscar ayuda, se encuentra con incapacidad de poder resolver el problema que está planteando, ¿verdad?, en la relación de pareja. Y su respuesta ante los estímulos externos es pasiva. O sea que está siendo violentada y la persona no responde frente a esa situación. Entonces, a esta característica le llamamos, ¿verdad?, en psicología, que esta persona mantiene una actitud pasiva frente al problema. La otra característica de una mujer maltratada también se refiere a la pérdida de control, y la víctima en este caso cree que la solución del problema le es ajena y espera que sean terceras personas las que den nuevas directrices en lugar de asumir que también ella puede actuar. Entonces la persona se ve incapacitada para resolver la problemática que está planteando su relación de pareja, su vida intrafamiliar. Y posteriormente, ¿verdad?, ya el último indicador que presenta también las mujeres maltratadas es que esta misma persona se identifica también con su propio agresor. Y en algunos casos, entonces, la víctima incluso llega a justificar la conducta del agresor. Cuando llega a esta actitud y a esta forma de responder frente al maltrato que recibe, ya trata de justificar al maltratador. Además, la intermitencia de las agresiones y la existencia de periodos de estabilidad en la relación le hace creer que la pareja le sigue queriendo. O sea que hay momentos altos de maltrato, hay momentos en que disminuye el maltrato, vuelven a caer en el maltrato, entonces la persona ya se identifica con su propio agresor, ya no asume ninguna actitud para poder salir de esta problemática que la vida le plantea. Entonces acá voy a hacer un pequeño esbozo sobre cómo tenemos que valorar la dinámica en la que surge la agresión y del riesgo y peligrosidad que el agresor significa para la seguridad e integridad física de la familia. Y aquí volvemos a encontrarle a García Portilla, que han puesto, ¿verdad?, los indicadores que tenemos que tener en cuenta para poder valorar exactamente el tipo de agresión que la persona, que esta familia o que se está dando dentro de la dinámica familiar. Y el primero de ellos es que tenemos que siempre valorar el nivel de riesgo que el agresor presenta para la víctima. Y en este punto se señalan los datos que son indicadores de peligrosidad potencial en el agresor. Y sobre todo, ¿verdad?, este indicador hace referencia a la inestabilidad emocional. Entonces, esta persona, si quiere resolver o quiere buscar una solución a la dinámica familiar, tiene que buscar ayuda para identificar su nivel de inestabilidad emocional y a partir de ahí buscar la forma de que la relación pueda mejorar. El otro dato que tenemos que tener en cuenta para la valoración de la relación es la necesidad de imponer las propias opiniones y que las cosas se hagan a su modo. O sea, que esta persona que está agrediendo quiere mantener una dominancia en la relación, quiere dominar. Entonces, el primer indicador es su nivel de inestabilidad. El segundo indicador es hasta qué punto esta persona está queriendo
llevar adelante como a él le parece la relación. El tercer indicador es nivel de impulsividad y agresividad. El cuarto indicador es ver hasta qué punto esta persona se ve afectado por los sentimientos y ver un poco la dependencia que establece en su relación. Y por último, ¿verdad? Esta actitud de suspicacia que presenta el agresor. Generalmente el agresor adopta una actitud de desconfianza, interpreta las cosas siempre está interpretando de manera negativa la actitud de la otra persona, la forma de ser de la otra persona, siempre está él asumiendo como que todo eso que se está haciendo es en contra de su persona. Alta conflictividad consigo mismo. La persona agresora, que no es solamente que agrede a los demás, sino que también se hace daño a sí mismo. Y por lo tanto, tenemos que tener muy en cuenta este indicador, porque la persona que se daña a sí mismo también puede dañar a otras personas y en distintos niveles. Y por último, el indicador que tenemos que tener bien claro es el alto nivel de ansiedad, porque esta produce un intenso malestar psíquico con ansiedad flotante, sobreexcitación y posibilidad de reacciones explosivas. Entonces, esos son los indicadores que nosotros, los profesionales del área de psicología, tenemos que tener en cuenta para poder valorar en su justa medida, ¿verdad?, situaciones de maltrato, tipos de maltrato, y también poder ofrecer una alternativa para que esta situación de agresión pueda disminuir y mejorar la vida de las personas que lo padecen. Entonces, muchísimas gracias por la atención. Puedo estar escuchando algunas preguntas. Si hay preguntas, algunas apreciaciones. Muchas gracias, profesora Amada López. Muy interesante toda la exposición. Hay muchísimos mensajes aquí en nuestra transmisión. Todas son de saludos, de alientos hacia la profe. También los colegas, están también nuestros estudiantes. Todos también enviando buena vibra por el evento. Consultas al menos no se visualizan hasta ahora. Por la pinta quedó todo muy claro, profe. Menos mal. Menos Bueno, mal. entonces, para ir cerrando ya nuestro encuentro de hoy, queremos hacerte entrega de un certificado virtual. Pedimos ahí al compañero Rudy Gómez, que siempre nos acompaña en estas transmisiones, pueda hacer visible ahí en nuestra transmisión de Facebook el certificado, al cual voy a dar lectura. Dice lo siguiente: la Universidad Tecnológica Intercontinental otorga el certificado de agradecimiento a la profesora Magíster Amada López por su disertación en el webinar Aspectos psicológicos de la víctima y del victimario en la violencia intrafamiliar, organizado por la sede Fernando de la Mora, llevado a cabo el día martes 9 de marzo del corriente. Y firman este certificado el profesor licenciado Raúl Salinas Morel, vicerrector de vinculación; profesor doctor Domingo Pedroso, vicerrector académico; profesor doctor Ricardo Benítez Ramírez, vicerrector de investigación científica y tecnológica; y el profesor doctor Hugo Ferreira, rector de la UTIC. Entonces, de esta manera hacemos la entrega virtual del certificado. También le vamos a hacer llegar a la profesora, obviamente, el certificado de manera física, de manera en un archivo también virtual, para que pueda contar con eso. Entonces, para ir cerrando, quiero pedirle al Magíster Ryan si tiene algunas palabras como para ir cerrando también el evento.
También me gustaría darle después la palabra al doctor Hugo Ferreira también. Y por último, a la profesora Amada para que pueda dar un mensaje final. Hola, sí, de hecho bastante interesante el tema. Ya en estos días estuvimos hablando con la profe Amada sobre todas estas cuestiones. De hecho que eh, siempre hay mucho de qué hablar, ¿verdad? Respecto a este tema. Nosotros podríamos hacer hasta un taller completo, incluso no dar tampoco el tiempo por toda la información que hay al respecto, ¿verdad? Estamos muy contentos, muy agradecidos, profe, por tu apoyo aquí, por poder también compartir un poco de tu experiencia también en el campo. Y esperamos que esto podamos repetirlo próximamente, hacer con este tema, poder hacer también con un tema eh, distinto, ¿verdad? Y también a todos los que están participando, quiero extender la invitación para el día de mañana. Nosotros, por la Semana Internacional de la Mujer, tenemos dos eventos programados en la sede Fernando de la Mora. Uno es un webinar por el que habla de los aspectos psicológicos de la víctima al victimario en la violencia intrafamiliar, que fue desarrollada esta noche. Y el día de mañana, la tarde del día de mañana, también a las 19 horas, estaremos hablando pero del aspecto jurídico de la violencia intrafamiliar a cargo de la doctora Liz Genes, que es nuestra directora de la carrera de Derecho. También esperamos que contar también con una gran participación y continuar el día de mañana. Nuevamente, muchas gracias, profe, muchas gracias también, licenciado. Muchas gracias, director. Magíster Ryan Ferreira, entonces director de la sede Fernando. Doctor Hugo Ferreira, unas palabras como para ir cerrando el evento de hoy. Bien, nuestro agradecimiento sincero a la profesora. Realmente sus conocimientos nos abren la mente y nos ayuda también para que cada uno de nosotros busquemos siempre ese equilibrio necesario en nuestras vidas, fundamental para que uno pueda vivir feliz en la vida. Vivir no es fácil, más en situaciones complicadas y más en ambientes cerrados, como es el ambiente de pandemia. Entonces, todas estas ideas expresadas con la profesora, además con sus conocimientos y que esta noche compartió referente a estadísticas que llaman la atención y asustan de cómo la violencia es tan grande en nuestro país. Nos ayuda a nosotros como docentes a reflexionar y a buscar siempre una ayuda para el alumnado, para que crezcan y se desarrollen dentro de un ambiente equilibrado y sean personas útiles y equilibradas para esta sociedad. Agradezco a la profesora y le deseo mucho éxito en otras actividades. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Hugo Ferreira, rector de la UTIC. Y profesora Amada, queremos darte este espacio para que nos puedas dar un último mensaje antes de despedirnos de todos estos compañeros que estuvieron acompañándonos en esta transmisión también. Estoy muy agradecida por haber confiado en mi persona para poder compartir con ustedes un tema muy fuerte, que es justamente el perfil psicológico, ¿verdad?, de las personas que son maltratadores y que también de aquellas personas que reciben maltrato psicológico. Quería saludar a mis alumnos, a mis colegas que han compartido este espacio y espero que realmente busquemos la forma como estudiantes de psicología de cómo nosotros también podemos dar una mano por nuestro país en este momento que tanto nos necesita, porque hay muchos casos de violencia intrafamiliar y son las personas más frágiles lo que sufren. Y entonces también como estudiante de psicología, la invitación es que nos formemos bien para poder dar una respuesta a una sociedad carente muchas veces de recursos para poder llevar una vida normal.
Entonces, la invitación es para mis alumnos, sobre todo, para que sigan formándose, porque el país nos necesita. Y gracias por la atención, por el compartir y por el espacio proporcionado para esta reflexión. Muy bien, muchas gracias entonces, la Magíster Amada López, nuestra conferencista de esta noche. Y antes de despedirnos, invitamos nuevamente, ya lo estuvo haciendo el director de la sede, Fernando de la Mora, a participar mañana nuevamente de un nuevo webinar, también en el marco de las actividades de la Semana Internacional del Día Internacional de la Mujer, digo bien, y por el 25 aniversario de la UTIC. Así que violencia intrafamiliar nuevamente, pero desde el aspecto jurídico, el día de mañana con la doctora Liz Genes, que es también la directora de la carrera de Derecho de la UTIC. Bien, de nuestra parte es todo. Muchas gracias a todos por el apoyo, por seguir esta transmisión, por estar ahí, por participar del evento, y hasta mañana a las 19 horas.